Hola a todas y a todos, después de un largo tiempo, hoy les traigo La Guerra Fría, Historia Alternativa, Episodio 1, El Mundo Dividido. Perdón por la inactividad, pero he estado muy ocupado, espero y me entiendan. Comencemos con la historia. Después de que las potencias aliadas derrotaran a la Alemania de Hitler, Estados Unidos y la Unión Soviética, se repartieron Alemania, Europa y el mundo entero, tratando de imponer sus ideologías, sin importarles los habitantes de los países. Así, Europa quedó dividida, y tras derrotar a Japón, con las bombas nucleares, Estados Unidos capturó todo Japón, y los soviéticos capturaron Manchuria y el norte de Corea, mientras que Estados Unidos se quedaba en el sur de Corea y con Filipinas, que más tarde se convertirían en estados títeres de cada potencia, respectivamente. Así, el mundo quedaba a merced de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En China, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial en Asia, estaban en una guerra civil, con Japón derrotado, retomaron la guerra, con la intervención de la Unión Soviética y Estados Unidos, cediendo sus territorios ocupados a sus respectivos aliados, y dividiendo Corea. La República Popular de China, aliado de los soviéticos, iba ganando, y aprovechó también para invadir el Tíbet, mientras en el sur, los vietnamitas declararon su independencia, pero no fue reconocida, y los chinos decidieron invadir su territorio. Como no podían ganar, los vietnamitas decidieron aceptar que seguían siendo colonia francesa, y así lograron hacerle frente a los chinos y lograr expulsarlos del territorio. Así, el aliado de Estados Unidos quedaba indefenso ante los chinos comunistas, quienes seguían adentrándose cada vez más en el territorio. Después de varias batallas, los chinos republicanos se refugiaron en la isla de Taiwán y lograron declarar la paz con los chinos comunistas. Así, la Unión Soviética ganaría un importante aliado, quien le ayudaría a expandir su ideología a toda Asia. En Europa, exactamente en Grecia, ocurrió una rebelión, apoyada por los soviéticos, polacos, alemanes, yugoslavos, húngaros y simpatizantes griegos, para lograr tomar el poder en el país. Así que franceses, ingleses, alemanes, turcos y unos cuantos estadounidenses trataron de impedirlo, pero tras varias batallas, su esfuerzo fue en vano, ya que el país quedó en control de los comunistas griegos, y expulsando a todos los soldados invasores. En Argentina, se reunieron los presidentes de Uruguay y Perú, brindándole apoyo militar, para evitar que el Reino Unido invadiera las Malvinas y las anexara a su territorio. Argentina solicitó ayuda de Chile y Estados Unidos, pero se negaron a participar. Estados Unidos se negó, ya que en cambio, apoyaron a los ingleses. Es entonces que los argentinos empezaron a dudar si permanecer apoyando a los estadounidenses o cambiarse al bando comunista. Pero ese era otro tema. Ahora se tenían que preparar para recibir a los ingleses en las Malvinas, enviando una gran cantidad de soldados, peruanos, argentinos y uruguayos, pero la preparación y la tecnología estaban a favor de los ingleses, así que cuando se desató la guerra, a los argentinos y sus aliados les resultó muy difícil avanzar, mientras los ingleses avanzaban con ayuda del napalm, suministrado por los estadounidenses, y después de un largo tiempo, Argentina se rindió y entregó las islas a los ingleses, pero asegurándoles que las recuperarían muy pronto. En Asia, después de varios roces militares en las fronteras coreanas, Corea del Norte decide invadir a su vecino, Corea del Sur, pero los coreanos del sur contaban con mejor tecnología y lograron repeler su ataque e incluso invadir el territorio norcoreano, pero el dictador norcoreano solicitó ayuda a la Unión Soviética, el cual no dudó en ayudarlos y mandó una gran cantidad de soldados, los cuales invadieron el sur y casi lo conquistaron. Pero el aliado de los surcoreanos llegó, Estados Unidos, con ayuda de Filipinas y Japón, empezaron a empujar a los norcoreanos hasta la frontera con China.
Eso molestó tanto a Mao Zedong, que mandó una gran cantidad de soldados chinos para evitar el avance estadounidense, y lograron empujar a los estadounidenses y surcoreanos hasta la frontera inicial, y casi logran conquistar la capital, pero más y más estadounidenses llegaban, junto con más aliados, los cuales fueron Japón, Francia, Reino Unido, Filipinas, Australia, Brasil, y unos cuantos argentinos. Hasta que las batallas eran tan desgastantes, fue que decidieron hacer negociaciones, y que no podían avanzar ni al sur ni al norte, así que se reunieron, y lograron llegar a un acuerdo, el cual consistía en un tratado de paz, de 20 años, y la partición del país, en dos Coreas, Corea del Norte y Sur. Así, el mundo quedaba más y más dividido. Si quieres saber lo que sucederá en la segunda parte de esta historia, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que te avise cuando suba un nuevo video relacionado con Worldbox. En este canal tenemos variedad. Sin más que decir, me despido, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Adiós. Kisses